1823, Independencia Sur. El 24 de julio de 1823, el capitán de navío, José Prudencio Padilla, inicia las maniobras para la batalla naval. 1.312 patriotas en 22 embarcaciones artilladas con cañones de corto alcance enfrentan a 1.650 expertos marinos de la Armada Realista, apertrechados en 32 buques de guerra. Cuando en septiembre de 1822, Francisco Tomás Morales, ya nombrado capitán general de Venezuela, sustituyendo a Miguel de la Torre, toma Maracaibo, esto genera una profunda preocupación para el libertador Simón Bolívar, que está en plena campaña del sur. Ya se ha dado el encuentro de Guayaquil, como recordamos, en 1822, controla el puerto de Guayaquil, no controla todavía Lima, no ha reducido el puerto del Callao, que es un puerto de abastecimiento sumamente importante, ubicado en Lima y que atenta contra la estabilidad y contra la propia campaña del sur. Simón Bolívar, el libertador, instruye a Manrique desde el sur, dada la importancia que revertía desde el punto de vista estratégico por las posiciones que venía tomando el general realista Morales al haberse hecho de esa posición desde el Maracaibo. Porque Morales es el que destaca al almirante Laborde para defender Maracaibo. Porque Morales, encerrado en Puerto Cabello, salió a la conquista y reconquistó Maracaibo. Maracaibo, que había sido patriota, es reconquistada por Morales. Y Bolívar entonces desde el sur, cuando se entera de la toma de Morales, dirige una carta a Santander, dice: no es posible que nadie detenga al marido de Morales, tengo que ir yo hasta allá para hacer posible la campaña. Y lo segundo que hace es encargar a un patriota que sabe que conoce perfectamente esa zona, que tiene gran habilidad en la conducción de tropas, que es el general Manrique. Y desde la costa oriental del lago de Maracaibo, pues entonces Manrique comienza a hacer frente desde esas posiciones a todo lo que suponía las flotas sutil que tenían desplegado los realistas en el lago de Maracaibo. Esta situación daría lugar a la campaña del Zulia, la respuesta patriota a esta crisis. Y el punto culminante de dicha campaña sería la batalla naval del lago de Maracaibo. La campaña del Zulia comienza con una serie de eventos por revertir, digamos, la actividad que había ejecutado el general realista Morales al tomar la Maracaibo. Porque la batalla del lago, si bien es una batalla lacustre, es una operación lacustre y terrestre. Por un lado son las fuerzas de Manrique que se van a mover desde el río de Hacha y Cartagena, van a penetrar por el lado de lo que hoy es La Guajira, y por la otra el general Padilla, que dirige el tercer departamento de Marina, que va desde el río de Hacha y Cartagena hasta la península de Paraguaná, lo va a encargar a que bloquee las costas. Venezuela y la Nueva Granada, unidas como la República de Colombia desde 1819, presentan una flota considerable, guiada, dirigida y liderada por avesados y valientes marinos, quienes en mayo de 1823 deciden en la población, la comunidad de Los Taques, enfrentar a la fuerza realista en una batalla decisiva. Prudencio Padilla es designado para comandar la escuadra venezolana, la escuadra patriota, hace una concentración en Los Taques, ¿verdad?, en la península de Paraguaná, al oriente de la península de Paraguaná, y en esa concentración, en una reunión de Estado Mayor con otros oficiales navales, como Beluche, Yoli, entre otros, ¿verdad?, deciden de hacer el enfrentamiento en las aguas del lago de Maracaibo. Controlar el occidente del país generaba una geoestrategia de gran impacto, porque está el puerto de Maracaibo, en el lado de la península de Paraguaná está el puerto de Los Taques, que es un puerto de aguas profundas, y en el lado de la península de La Guajira hay dos puertos sumamente importantes, y por eso es que Bolívar decreta la creación del tercer departamento de guerra. Ahí está el puerto del río de Hacha y el puerto de Cartagena.
esos dos puertos van a formar una triangulación, Río de Hacha, Cartagena, Puerto de Maracaibo, conjuntamente con Los Taques, cuyo control va a ser clave para el desarrollo de lo que se conoce como la campaña del Zulia, que va a dar origen a la batalla del lago de Maracaibo. El capitán de navío Renato de Luche logra huir del asedio de la flota realista y fondear en la bahía de Los Taques, lugar donde se había previsto el encuentro entre las flotas que zarparon desde el 4º Departamento de Marina al mando del general de Marina José Prudencio Padilla y las que estaban en lo que era el Departamento de Venezuela. Es decir, cuando vemos por qué Padilla toma la decisión después del combate en Isla Larga el 1 de mayo de 1823, que dirige las fuerzas Bellucci hasta el puerto de Los Taques, y en Los Taques se produce la Junta de Guerra. Esa Junta de Guerra tenía 3 acciones que podía tomar. 1, iba con el resto de la flota que estaba asentada en Los Taques hasta Isla Larga, es decir, enfrente de Puerto Cabello, a enfrentar la armada del mariscal Laborde, mucho más poderosa, con mayor capacidad de fuego, con marinos curtidos en la guerra, con mayor experiencia en el combate. 2, enfrentar en mar abierto a la flota realista con muy pocas probabilidades de éxito, o forzar la barra de Maracaibo y enfrentar a la flota realista. La barra es un accidente geográfico para poder accesar al lago de Maracaibo, que en ese momento, ¿verdad?, era bastante dificultoso porque no contaba con los canales de navegación como hay hoy en día. Y para entrar en esa ruta marítima, ¿verdad?, existían 2 fortalezas, ¿verdad?, el castillo de San Carlos y la fortaleza de Zapara. Entonces era difícil. Esta barra implicaba un importante esfuerzo, ya que las corrientes del lago con las corrientes marinas hacían en sí misma, digamos, un peligro de encallamiento para los buques. Tenían que aprovechar los vientos, las corrientes. El lago de Maracaibo en 1823, particularmente lo que se corresponde al sector de la barra, no era similar a lo que hoy en día resulta después de todas las obras de ingeniería que se han venido haciendo a propósito de la explotación de petróleo y la canalización del mismo por las obras de dragado. Una de las decisiones contundentes tomadas en el Consejo de Los Taques fue el forzamiento de la barra de Maracaibo. En este forzamiento tuvo un papel sumamente importante el teniente de navío Pedro Lucas Uriberri, quien traza la línea de derrota y todo lo que fue la carta de navegación para poder determinar el lugar donde debían penetrar las escuadras y los buques a favor de la causa republicana. La barra de Maracaibo es un canal de menos de 1 kilómetro de ancho, ¿ok?, resguardado por un lado por el castillo de San Carlos, de la isla de San Carlos, que todavía está en pie, y el torreón y los castillos que estaban en la isla de Zapara. Eso generaba un poder de fuego de 64 cañones entre los 2 castillos. Y por lo tanto, el paso de la barra, que es un paso difícil, con una gran corriente, imagínense ustedes la corriente que se produce en la confluencia del Caroní y el Orinoco para que entiendan la velocidad de lo que ahí sucede. Penetrar ese canal de la barra implicaba que alguien conociera la profundidad, que alguien conociera la parte, porque se forman bahíos de arena de la misma sedimentación que hacen aún más reducido el paso por el canal. Sin embargo, era el único camino que se debía de tomar para lograr concentrarse en las aguas del lago y poder llegar a un enfrentamiento beneficioso para nosotros los patriotas. Los buques de la Armada Española son buques entre 45 y 60 cañones, de mayor calado, de mayor volumen, mucho más pesados, pero con personal con mayor capacidad, con cañones de una extensión superior a los 3 kilómetros, mientras que las goletas y bergantines tenían lo que se llaman carroñadas. Las carroñadas son pequeños cañones de menor envergadura, pero que tienen una ventaja con los cañones de mayor larga distancia. Los cañones de larga distancia necesitan entre 4 a 6 hombres para ser cargados y retrocargados. Las cañonadas 2 hombres pueden moverlos, tenían ruedas, las balas eran de mayor calibre, de mayor impacto. Esas balas normalmente lo que se hacía era que se partían las balas, se soldaban con una cadena y esa bala cuando salía
tenía un mayor radio y tenía la capacidad de barrer las cubiertas, por lo tanto, de los otros navíos. Es importante mencionar que la barra de San Carlos era de una u otra manera un sistema defensivo de la antigua, digamos, orden colonial que había establecido las llaves de defensa para lo que era el departamento de Venezuela. La barra del lago de Maracaibo es un complejo dinámico lacustre costero que guardando las distancias pues supone una modificación constante de su tipo de fondo y bajas profundidades. Este tipo de fondo y bajas profundidades obedece a, digamos, el transporte de unas grandes masas de arena que conforman un área que tiene, digamos, la formación de bajos, la formación de islas, la formación de islotes, y que tiene, por, digamos, las descargas de las aguas dulces que salen del lago de Maracaibo, en esa boca que conocemos nosotros como Golfo de Venezuela, pero que realmente es una bahía inmensa, una salida natural, que es el canal por el cual entró Padilla. En esa ruta, por supuesto, perdemos el Gran Bolívar, que encalla, pero bajo los fuegos de ambas fortalezas se logra sobrepasar. Y entonces comienzan los enfrentamientos en el lago de Maracaibo, en Punta de Palma, en Capitán Chico, en los puertos de Altagracia, hasta llegar el momento decisivo del 24 de julio, donde se enfrentan ambas escuadras, ¿verdad? La escuadra comandada por el capitán de navío Ángel Laborde, un oficial español experimentado, y José Prudencio Padilla al mando de la escuadra patriota. El general de Marina José Prudencio Padilla y todos los comandantes de la escuadra enfrentaron un sinnúmero de contratiempos. Para empezar, las diferencias culturales y étnicas de todos los componentes de dicha escuadra, los problemas logísticos, las propias dificultades vinculadas con el espacio físico, es decir, la meteorología, el lago, etc. Y por supuesto, el poder del enemigo. Todas estas dificultades y cómo las superaron nos hablan de la calidad como líderes que tuvieron Padilla y todos sus oficiales. Las escuadras patriota y realista están listas para el enfrentamiento definitivo. Aquella tarde inicia el combate en el lago de Maracaibo. Padilla ordena izar la orden de abordaje. La batalla duró 3 horas y media, el 24 de julio de 1823. Aproximadamente a las 2:17 del mediodía de la tardecita, el viento, que a las 10 de la mañana se había movido a sur, cambió otra vez a los corrientes vientos nordestes, razón por la cual los estrategas verdaderos de aquella acción de forzar la barra el 8 de mayo y colocarse en la bahía del Tablazo, es decir, los marineros nativos de la orilla del lago, Zenobio Urribarrí, Manuel Balbuena, Felipe Baptista, Pedro Lucas Urribarrí y Tomás Vega, que eran los que sabían cómo se batía ahí el marullo. Hay que mencionar lo que fue el importante aporte de los prácticos y de los marineros, en este caso de las etnias de los Añú, que conocían bien las aguas del lago de Maracaibo. Entonces, todo lo que fue las milicias marineras que se apostaron en la bahía de los Taques y todos los buques que estaban preparados en un apresto operacional que inicia del mismo año de 1822, estaba presto para el combate. Estratégicamente la batalla es una maniobra de gran impacto, porque es una maniobra mar, en este caso lago-tierra. Padilla va a contar con un viento a favor que va a ser utilizado esencialmente para aprovechar la velocidad de la Armada venezolana. Goletas, bergantines, flecheras. Laborde señala tiempo después, cuando rinde el informe de la batalla al rey de España, que los marinos con los que contaba no conocían la naturaleza de las corrientes de las aguas, no conocían la naturaleza de la navegación en el lago, y eso entonces es una ventaja. Por tanto, el combate iba a ser
cuerpo a cuerpo sobre las cubiertas, como tal ocurrió, y por eso les ocasionamos al enemigo, en 3 horas y media, cuando ya estaba cayendo el sol, ya en la Tierra del Sol Amada, al occidente del lago, sobre la tierra de Perijá, nuestras fuerzas habían derrotado a los realistas y les causamos más de 800 bajas, de manera que en la orilla del lago, en la parte de Maracaibo y Capitán Chico y el puerto de Maracaibo, era un maderamen destrozado, una humareda, un olor a pólvora y la sangre regada en nuestro lago. La batalla fue una aplastante victoria patriota. De hecho, los patriotas tuvieron alrededor de 100 bajas entre muertos y heridos, no perdieron ningún buque, aunque sufrieron daños de importancia en algunos de ellos. Por otra parte, los realistas tuvieron unas 800 bajas entre muertos y heridos, casi un centenar de prisioneros y prácticamente toda su flota fue capturada o destruida. De manera pues que tras esta batalla desaparecía el poder naval español de las costas de Venezuela. La batalla del lago de Maracaibo es la batalla más importante desde el punto de vista del combate naval y es una batalla que muestra una de las características esenciales que va a tener toda la campaña militar patriota, que es la agilidad, que es la velocidad y que son las acciones imprevistas. Algo que es importante porque eso es un elemento que nos permite entender al día de hoy cómo este país ha resistido lo que ha resistido, desde la velocidad, desde la actividad, desde la creación. Ya Bolívar estaba pensando junto a los patriotas cuál iba a ser la estrategia, si el regresarse a tierras venezolanas o continuar encabezando la campaña del sur. Y la batalla del lago de Maracaibo le da la confianza y la fuerza a Bolívar para continuar con las tropas en el sur. Algunos analistas de nuestra historia militar y política dicen, afirman, y hay bastante argumentación para decirlo, que si no hubiese sido por la batalla naval del lago de Maracaibo, posiblemente Simón Bolívar hubiese tenido que retornar a Venezuela. ¿Dónde estaba Bolívar en todo esto? ¿Por qué Bolívar no estaba cerca de Maracaibo a la hora de la batalla? Y Bolívar que está siempre presente, ¿dónde está? ¿Por qué no aparece? La batalla se da por esas casualidades de la vida en su cumpleaños número 40. Porque alguna gente piensa que el Libertador estaría como en un escritorio esperando la noticia. Bolívar estuvo en contacto con el mar 15 veces. Darnos la posibilidad del Mar Caribe para el Ejército Libertador, bueno, jugó un papel fundamental. Que abarcaba tanto la conquista continental sin desligarse de la importancia del mar. El poder dominar tu franja de costa te permite ir un poco más allá.